Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Vargas y el día de hoy vengo a presentarle mi infografía número 6, que lleva por nombre Fluidos de la ecuación de Bernoulli, como aquí lo podemos observar. El primer tema que vamos a estar tocando será la tasa de flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. Definiendo la tasa de flujo de un fluido, la tenemos definida como una Q, en la cual el volumen de un fluido que pasa a través de una sección transversal dada por una unidad de tiempo será la fórmula que manejaríamos para saber qué es la tasa de flujo, de flujo volumétrico de un fluido. El término sección transversal que estaremos manejando solo es una forma elegante de describir el área a través de lo que algo fluye, por ejemplo, una tubería. Describiendo específicamente la continuidad, tenemos que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro que es variable, su velocidad va a cambiar debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra sección. En todo fluido incomprensible con un flujo estacionario en régimen laminar, la velocidad de un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie de este. En este punto de la sección transversal de la misma. La ecuación de continuidad no es más que el caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q, como ya lo mencionamos, del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad en la que va a fluir, como ya lo mencionamos, tendremos que en dos puntos de la misma tubería se debe de cumplir esta condición. Que Q1 será igual a Q2. Más específico tenemos que S1 por V1 será igual a S2 por V2. En esta ecuación, que es la ecuación de continuidad, donde S será la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto y V será la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Con esto podemos concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo va a aumentar en la misma proporción y viceversa. Como siguiente tema tenemos las tuberías y tubos disponibles. Aquí tenemos una pequeña definición de cada uno. Tubo es una pieza hueca generalmente cilíndrica abierta por ambos extremos que se utiliza en distintas aplicaciones, por ejemplo en hidráulica, en drenajes. Y tubería son tubos fabricados de acuerdo a los tamaños normalizados, o sea, de acuerdo a tamaños que ya están estandarizados por asociaciones. Existe una variada gama de sociedades y asociaciones que normalizan, tanto en América como en Europa y en Asia, el tamaño y la calidad de estas tubos y tuberías. Dentro de estas podemos citar algunas como la ASA, que es American Standard Association, ASTM, American Society Testing Machine, ASME, American Society Marginal Energy, API, American Pipe Institute, entre otras muchas que existen. Los materiales de estas tuberías normalmente son metálicos y no metálicos, aunque se usan más los metálicos. Es responsabilidad del diseñador de estas especificar los duelos y tuberías para una aplicación en particular. Esto quiere decir que el diseñador que va a ocupar estas tuberías tiene que ser muy específico para que sepan el volumen, el vuelo de todo esto. Ya que esto tiene una influencia significativa en el costo, en la duración, en la seguridad y en el rendimiento del sistema. Para muchas aplicaciones es necesario observar los códigos y estándares establecidos por instituciones u organizaciones gubernamentales como American Water Works Association, National Fire Protection Association, etc. Dentro de los materiales de fabricación de las tuberías, el más utilizado es el acero al carbón. Este es fabricado
en gran variedad de tamaños y formas para facilitar su obtención y que acomode a todas las necesidades. Para condiciones de trabajo las cuales sea necesaria una buena resistencia a la corrosión, es recomendable aquellas cuyos materiales de fabricación sean aleaciones de níquel y de cromo. Esto va a dar como resultado una especie de acero inoxidable. Es frecuente construir con tuberías de acero las líneas de propósito general. Los tamaños estándares de la tubería se denominan por medio de su tamaño nominal y número de cédula. Los números de cédula están relacionados con la presión permisible de operación y el esfuerzo permisible del hacer una tubería. El rango de números de cédula va de 10 hasta 160 y los más altos indican un espesor mayor de pared del tubo, debido a que todas las células de tuberías de un tamaño nominal tienen el mismo diámetro exterior. Las más grandes tienen un diámetro interior más pequeño. Esto quiere decir que mientras más grande sea el número de cédula, más grande va a ser la pared, por lo tanto el espacio interior va a ser mucho más pequeño. Pero esto es cuando hay una presión muy grande y necesita guardar o resguardar muy bien este fluido. Como siguiente tema tenemos acá las velocidades de un flujo recomendables en tuberías y ductos. La viscosidad de un flujo lineal en un sistema debería estar limitada generalmente a 5 pies sobre segundo. Para aplicaciones industriales, particularmente para los tamaños de tubería de 6 pulgadas e incluso más. Con esto tenemos que para obtener el cálculo correcto de la velocidad de un flujo se usa la fórmula de V es igual a 0.4085 gramos entre D cuadrada, donde aquí vamos a obtener que la V es la velocidad lineal de un fluido, de un flujo en pies sobre segundo. Tenemos que este será el número de caudal en galones por minuto. En este caso es este numerito, lo tomé de un ejemplo. Sin embargo, pues este obviamente puede variar. Y D es el diámetro interior de la tubería en pulgadas, lo cual vemos que en la parte anterior, tuberías y tubos, y dependiendo del número de cédula, iría cambiando esta fórmula. La velocidad de un flujo lineal en un sistema debería estar limitada, como ya lo mencioné. Sin embargo, tenemos un factor C de Hazen-Williams, que esta es una gran ventaja con la que cuenta la tubería Corsan, por ejemplo, sobre la tubería metálica normal. Esta tiene una superficie interior lisa, la cual es resistente a la formación de sarro y suciedad. Esto significa que las pérdidas de presión por fricción en el fluido se van a minimizar desde el inicio y no aumentan de manera significativa a medida que este sistema se va a ir desgastando, tal como puede ser el caso de las tuberías de metal sujetas a la formación de sarro. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en las tuberías que tenemos en nuestro drenaje e incluso en nuestras casas para el agua potable. Con el tiempo se le va formando sarro, ya no sale igual la presión, perdemos mucho fluido y la rapidez con la cual va a salir este fluido. Entonces, estas tuberías tienen la ventaja de que serían como acero inoxidable y no se ensuciarían ni tendrían que ser llenas de sarro, lo cual también si las vemos de un lado de salud y lo utilizaríamos para agua potable, por ejemplo, esto nos beneficiaría mucho a largo plazo. Siguiente tema lo tendríamos acá en la conservación de energía y la ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos que la ecuación de Bernoulli se puede considerar más o menos como una propia declaración del principio de conservación de la energía, pero dirigida al flujo de fluidos. El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el efecto Bernoulli es el descenso de la presión del líquido en las regiones como en las regiones donde la velocidad del fluido va a ser mayor.
Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía en el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento que se debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. Cuando hablamos de que ahora sí la interpretación, tenemos ahí una fórmula en donde tenemos que P1 es la energía de presión, que el siguiente término que vemos ahí, un medio de P por V1 cuadrada, tenemos que sería la energía cinética por unidad de volumen. El siguiente término que tenemos P por G por H1 sería la energía potencial en unidad de volumen. Y del otro lado tenemos los primeros términos y los segundos términos. En la siguiente diapositiva tenemos acá las restricciones. Aquí las restricciones de la ecuación de Bernoulli. En estas restricciones, si bien la ecuación de Bernoulli se afirma en términos ideales universalmente válidos, como lo son la conservación de la energía y los ideales de presión de energía cinética y de energía potencial, su aplicación en la fórmula de arriba se limita a los casos de flujo constante. La fórmula de arriba es la fórmula que ya les describí. En estas restricciones tenemos que para el flujo a través de un tubo, tal flujo puede ser visualizado como un flujo laminar, que todavía es una idealización, pero si el flujo es una buena aproximación laminar, entonces puede ser modelada y calculada la energía cinética del flujo en cualquier punto del fluido. El término energía cinética por unidad de volumen en la ecuación es el que requiere estrictas restricciones para que se pueda aplicar en la ecuación de Bernoulli, que básicamente es la suposición de que toda la energía cinética del fluido está contribuyendo directamente al proceso de avance del flujo del fluido. Ello debería de hacer evidente que la existencia de turbulencias o cualquier movimiento caótico del fluido implicaría que algo de la energía cinética no está contribuyendo al avance del fluido a través de este tubo. También hay que decir que si bien la conservación de la energía se va a aplicar siempre, esta forma de analizar la energía no describe ciertamente cómo se distribuye esta energía bajo condiciones transitorias. En una buena visualización del efecto de Bernoulli la tendríamos en el flujo a través de un estrechamiento, pero este no describe el fluido cuando se inicia por primera vez. Esta es válida solo para, podríamos entonces, dicho esto, resumirlo en que esta va a ser válida solo para fluidos incomprensibles, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía en el fluido va a ser constante. También no puede haber transferencia del calor del fluido hacia el fluido o hacia afuera de este. Y no puede haber una pérdida de energía debido a la fricción que esta va a tener. Volviendo un poco a la interpretación, podemos aquí también sumar que un ejemplo citado a menudo en la ecuación de Bernoulli o efecto Bernoulli es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del fluido. En este caso podríamos dibujarlo un poco como esta forma, en la cual aquí la velocidad del fluido va a aumentar porque la presión interna está disminuida, puesto que el fluido que va a estar pasando por aquí en ese momento se va a ver presionado.
Continuando con el siguiente tema, tenemos acá las aplicaciones en esta ecuación de Bernoulli. Acá tenemos que podemos aplicarla en un pulverizador de insecticidas, el cual este tipo de pulverizador funciona basado en el comportamiento de los fluidos en movimiento y puede demostrarse que como consecuencia en la disminución de su presión va a aumentar la velocidad del fluido, como les mencioné en las aplicaciones, en las interpretaciones. Otro aplicación sería en las tuberías, que la ecuación de Bernoulli también nos dice que si reducimos el área transversal de una tubería, para que aumente la velocidad del flujo, se reducirá también, por ende, la presión. Y en un tubo de Venturi, el cual lo tenemos más abajo, lo explicaré más a detalle, que tenemos que estos tubos sirven para medir la diferencia de presión entre el fluido que pasa a baja velocidad por una entrada amplia comparada con el flujo que pasa por un orificio menor de diámetro a una velocidad mayor. Como siguiente tema tenemos tanques, depósitos y toberas expuestas a la atmósfera. En esta no hay mucho que decir más que concretamente cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a 0 y el término de la carga de presión se va a cancelar en la ecuación de Bernoulli. Es decir, que todo el fluido del tanque o del depósito o de la tobera que estaremos manejando, cuando este sea expuesto a la atmósfera, este va a ser igual a 0 su presión. Esto quiere decir que cuando lo queramos calcular en la ecuación de Bernoulli, esto se va a cancelar. El siguiente es el medidor de Venturi. En este tenemos que el efecto Venturi, también conocido como tubo Venturi o medidor de Venturi, como lo mencioné arriba, consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto, o sea, es un tubo cerrado, disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor, o sea, después de disminuir su diámetro o su medida. Si en este punto que mencionamos del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se va a producir un efecto de aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de la masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección va a disminuir, necesariamente la velocidad va a aumentar tras atravesar por esta sección. Por el teorema de la energía, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de presión va a disminuir forzosamente. Un tubo Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Sin embargo, algunos se utilizan para acelerar la velocidad de un fluido obligándole a atravesar un tubo estrecho en forma de cono. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido constante en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. Tenemos acá una fórmula que sería que Vt será igual a la raíz de 2 por G por H más VO cuadrada entre 2 por G, en la cual podemos decir que Vt es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio. VO es la velocidad de aproximación o inicial. H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio y G será la aceleración de la gravedad.
Y por último tenemos aquí el teorema de Torricelli, en el cual decimos que la velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendrá un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el centro de el vacío hasta el centro del orificio de gravedad. Aquí en la parte de hasta abajo podemos ver la fórmula que tenemos ahí. Y bueno, profesor, espero que le haya gustado. Muchísimas gracias y espero que tenga una linda tarde.